escuchar qué es lo que se comenta en las pláticas acerca de la carrera, igual y por ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, pues igual pueden ustedes ingresar sin problema. Entonces, para que lo aprovechemos, estas pláticas terminan hasta el 5 de marzo, entonces las pláticas, las conferencias que se dan a partir desde las 10 de la mañana hasta las, si no me equivoco, 6 de la tarde. Entonces, por si les interesa o tienen algún familiares, invítenlo, porque hay muy pocas personas. Ahorita acabo de salir de una de las pláticas, que fue de las 10 a las 11:30, y pues solamente hay, como audiencia, tenemos a 10 alumnos, 15 alumnos, 20 ya son muchos, ¿no? Entonces, no sé si sea por falta de información que tenemos estos eventos, ¿no? Entonces, por favor, para que participen, para que ingresen, para que escuchen de qué se tratan las carreras, no solamente la de ICA, sino las que se ofertan en la ESIME, para que se enteren de esas carreras, ¿no? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Les agradezco que se hayan ya conectado. Ya estamos la mayoría. Ustedes son el grupo 6AM2. Entonces, de hecho, bueno, ustedes entraron la clase de ayer, ¿verdad? Así es, profesora. Sí, profesora. ¿Y qué les pareció la plática que se dio el día de ayer? Pues estuvo muy interesante lo del compañero egresado que está trabajando ahorita en Finlandia. Sí, el ingeniero, bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlo. En realidad, el ingeniero está mucho en contacto con la maestra Selene, que estuvo el día de ayer, entonces ella nos hizo favor de invitarlo desde Finlandia, ¿no? Imagínense ustedes, y no lo dudo, que ustedes tengan igual esas oportunidades, ¿no? Estar en el extranjero, estar trabajando de esto que ustedes están estudiando, en otro país totalmente distinto, con otra cultura, con otro idioma. Entonces yo creo que es muy satisfactorio, ¿no? El poder, en este caso, comentarnos, platicarnos su experiencia que tiene. Pero bueno. Okay. Jorge, ¿quieres comentar algo? Ay, no, pues que lo dejé prendido. Ok. Bueno, qué bueno que ingresaron el día de ayer y escucharon ustedes la plática. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Y nos quedamos, les encargué que descargaran su programa de estudios, que lo anotaran en su cuaderno. Sí, bueno, todavía Sí, no profesora. pero... Sí, profesora. Okay, eso se quedó, ¿verdad? Se quedó Sí. como tarea. Muy bien, entonces vamos a empezar. Por favor, está Eric Ismael. Eric. Sí, profesora. ¿Nos puedes leer, por favor, la unidad número 1, cómo se llama, y los temas que incluye? Voy. Es transferencia de calor. Y es importancia de la transferencia de calor, mecanismo de transmisión de calor, intercambiadores de calor, clasificación, descripción y aplicación, hornos y calentadores a fuego directo, clasificación, descripción y aplicaciones, sistemas de enfriamiento, variables de operación, diagramas de flujo y balance de materia y energía. Sí, muy bien, Eric. Gracias. Son equipos de proceso, jóvenes, entonces en esos equipos tendremos que recordar cómo son, cuál es su función de operación, cuáles son esas variables que se pueden, en este caso, censar en el equipo, y nos vamos a meter en la parte de lo que son solamente intercambiadores de calor, pero hablar de intercambiadores de calor es muy abierto. Son muchos equipos, no nada más es un equipo, sino que hay muchos, hay una variedad, hay una clasificación. Entonces, estos temas se vuelven más largos.
a pesar de que están en la unidad número 1, pero realmente sí nos llevamos un poquito de tiempo en esta parte. Lo que sí ya no vamos a ver es la parte de balance de masa, porque eso ya lo vieron ustedes el semestre pasado. Entonces ya no hay que regresarnos, sino al contrario, hay que aprovechar ese tiempo, porque también tendremos que irlo acoplando un poco con la parte normativa. Tendremos que revisar hojas de datos correspondiente a estos equipos de intercambio de calor. Muy bien, gracias, Ismael. Lorena, Abigail. Claudia, Alejandra. Sí, profesora. Claudia, ¿nos puedes leer la siguiente unidad, por favor? Sí, es unidad 2, operaciones basadas en la transmisión de calor. El 2.1 es evaporación, cristalización, secado. 2.2, conceptos. 2.3, equipos, descripción y aplicaciones. 2.4, variables de operación. 2.5, diagramas de flujo. Y 2.6, balance de materia y energía. Muy bien, entonces, otra vez los equipos y hay que ver la parte normativa y sobre todo también la parte de lo que es la construcción, igual ahí materiales, también tiene que ver bastante esta parte. Muy bien, gracias, Claudia. Rodrigo Flores. Sí, unidad 3. Operaciones basadas en la transferencia de masa. 3.1. Destilación, absorción, desorción, lixiviación y extracción. 3.2. Conceptos. 3.3. Métodos. 3.4. Equipos, descripción y sus aplicaciones. 3.5. Variables de operación. 3.6. Diagramas de flujo. Y 3.7. Balance de materia y energía. Gracias, Rodrigo. Equipos de transferencia de masa, jóvenes. Cuando hablamos de este término de transferencia de masa, imagínense que ustedes tienen un perfume cerca y tienes el atomizador o un recipiente que tiene un atomizador con agua, ¿no? Entonces lo que hacemos es aspersarlo. Entonces el aire que está en el ambiente va a ganar ese aroma, ese perfume o el líquido. Entonces como el aire lo gana, a eso se le llama transferencia de masa del perfume hacia el exterior, hacia el aire, ¿no? Ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero ese es un ejemplo sencillo de lo que es la transferencia de masa. Si a alguien, por ejemplo, le gusta ir al gimnasio, a lo mejor o hace un deporte, cuando están practicando o a lo mejor se van a jugar fútbol, no sé, a mediodía y todo eso, y regresan, entonces ustedes perciben que esa persona pues obviamente ya sudó, ¿verdad? Entonces lo que tiene ahí o el efecto que está ocurriendo es una transferencia de masa. Su cuerpo se empezó a aumentar la temperatura y esa temperatura la está transmitiendo hacia afuera. Así es que si nos acercamos con una persona que acaba de hacer ejercicio, vamos a notar como que su cuerpo tiene mayor temperatura al de nosotros. Entonces ocurre una transferencia de energía, pero sin embargo también de masa, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, pues la verdad, igual desprendremos hasta malos olores, ¿no? Entonces, igual así como que ni te me acerques. Entonces, un ejemplo de lo que es la transferencia de masa y lo que es la transferencia de energía. Así es que ahí vamos a ver equipos industriales que se enfocan precisamente a esta parte. Gracias, Rodrigo. Lilian, Marisol, por favor. Sí, dime, Lorena. Sí le contesté, pero no sé por qué no se escuchaba hace rato. Ok. Entonces, Lorena, si quieres de una vez la siguiente unidad, por favor. Ok. Es la de operaciones de separación mecánica. Sí, unidad 4. La 4, ajá, operaciones de separación mecánica. Y le leo todos los temas. Los temas, por favor. Ok. 4.1, sedimentación, centrifugación y filtración. 4.2, conceptos. 4.3, equipos, descripción y sus aplicaciones. 4.4, variables de operación. 4.5, diagramas de flujo. 4.6, separación por membrana. 4.6.1, diálisis, electrodiálisis, ultrafiltración. Muy bien, gracias, Lorena. Esta unidad, jóvenes, está relacionada con la parte de manejo del tratamiento de los sólidos. ¿Cuántas veces no en casa, en cocina, tenemos nuestras coladeras?
a nivel industrial, pues no, son coladeras gigantes, ¿verdad? Y con otros sistemas, otros mecanismos, donde la utilizamos para separar sólidos, dependiendo del tamaño de sólidos, tendremos que triturar, tendremos que filtrar en su momento. También la parte esta de diálisis que se llega a tener, la parte de membranas, pues esto está relacionado con lo que es principalmente en el tratamiento de aguas. No son las únicas, pero sí en el tratamiento de aguas que se llega a utilizar. Gracias, Lorena. Seguimos con Lilia. Lilia y mi tocaya, ¿verdad? A ver, adelante, Lilia. Sí, profa. El número 5 es procesos industriales de aplicación. Es industria azucarera, tratamiento de aguas, industria de bebidas alcohólicas y licuación y destilación de aire. Sí, esta última parte, gracias. Esta última parte involucra lo que es ya la aplicación a nivel industrial. A medida que vayamos avanzando, esta unidad la vamos a ir complementando, no la vamos a dejar al final, porque si yo hablo, de un equipo de intercambio de calor, pues entonces tendré que hablarles de las aplicaciones. ¿Para qué? Para que podamos conjuntar esta información. Entonces no la puedo dejar al final, la tengo que ir enlazando entre las unidades como vayamos avanzando. Gracias. Alejandro, Alejandro García, por favor. Sí, aquí estoy presente. La última. No es Ah, una unidad, pero ujú. aparece la última, por favor, Ahí es ahí donde dice asignatura, ¿verdad? donde tiene las partes de práctica. Ah, ok. Mm, práctica, práctica. ¿Se refiere a la relación de prácticas, profesora? Sí, sí, a eso. Ah, sí, sí, relación de prácticas, perdón. Es práctica 1, intercambiadores de calor de tubo y coraza. Intercambiadores de tubos concéntricos, como práctica 2. 3, hornos. 4, evaporación. 5, condensadores. 6, cristalización y secada. 7, destilación. 8, absorción. 9, lixiviación y extracción. 10, centrifugación y 11, filtración. Gracias, Alejandro. Aparecen 11 prácticas, jóvenes. 11 prácticas que son muy ambiciosas porque en realidad pues no tenemos equipos así como para hacer todas estas prácticas. Sí hay algunos equipos, pero no. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros vamos a realizar algunas prácticas que ustedes podrán montar en casa con lo que ustedes tengan disponible. Entonces, vamos a tener que ir conjuntando todo esto. Si yo empiezo a hablar de un equipo que es un secador y les voy a decir las características que tienen, los tipos de secadores, qué tipo de aplicación, cuáles son las variables que tienen estos secadores, entonces vamos a llegar al punto donde ustedes tendrán que realizar una práctica donde ustedes van a desarrollar su creatividad y con lo disponible nuevamente en casa, con el material que ustedes tengan, a desarrollar un equipo de estos, ¿no? Entonces, nuestras prácticas así van a ser. A medida que avanzamos en los temas, ustedes ya conocen su información teórica, su información básica, con eso deben ser capaces de desarrollar un pequeño dispositivo que funja con esta función. Si la función es secar, entonces mi secador tendrá que tener esa función. Puede ser que en algunas ocasiones, bueno, no lo voy a poner en operación, pero sí voy a tener a lo mejor como un tipo maqueta que me puede ser útil para poder describir qué es un secador. Entonces, esta parte de las prácticas la tendremos que realizar de esta manera. Muy bien. Esto es con respecto al temario, jóvenes. Es muy ambicioso, los temas están muy abiertos. Yo puedo hablar de columnas de destilación, pero hay 4 o 5 tipos de columnas de destilación, cada una con características distintas. Si hablo de evaporadores, va a ocurrir lo mismo. Si hablo de un proceso de lixiviación, pues va a depender del tipo de industria de la cual yo esté hablando, desde la industria
metalúrgica hasta la industria, quienes se dedican a la parte de cultivos de lombrices. Entonces, vamos a hablar de muchas aplicaciones, pero eso nos lleva un poquito de tiempo. Así es que si en el momento en que no nos alcance, no nos dé tiempo de ver todos estos equipos, sí entendamos que es demasiada información. Mucha información, jóvenes, en un semestre para ustedes, creo que no es tan sano tampoco, ¿no? De nada me sirve cubrir un programa al 100% cuando no tengo una manera de medir lo que ustedes sí están entendiendo o no estamos entendiendo. Entonces, si no abarcamos todo, lo mínimo que abarquemos o lo que veamos, por lo menos que sí sea entendible, que sí lo entendamos, cuál es la aplicación, por qué el equipo y después qué voy a hacer yo como ingeniero en control de automatización con esos equipos. Entonces, esa es la parte primordial, la parte importante. Tampoco se trata de aprendernos tal cual textos, no es esa la situación. Una memoria a corto plazo no me sirve para nada. Necesitamos que la información que ustedes adquieran durante este curso, pues la puedan utilizar para el siguiente y posteriormente en futuro, ¿no? ¿Qué tal si a algunos de ustedes les toca trabajar con un equipo que se llaman calderas, ¿no? Entonces, ya aquí van a conocer qué es una caldera, cómo funciona, para qué, pero en el momento que les toque trabajar en una sección donde tienen estos equipos sometidos a presión, que son recipientes, pues ustedes los puedan identificar, ¿no? Entonces, no se trata de abarcar mucho, se trata de que lo que demos, sí lo comprendan, sí lo entiendan, para que en el momento que ustedes lo apliquen no tengan ningún problema, ¿no? Ese es el objetivo. Ya me tocó a mí revisarlos, ya me tocó a mí seleccionar la información, traducirla y demás para que les dé lo esencial a ustedes, ¿no? No se trata de complicar la materia, no, al contrario, que sea lo más accesible para ustedes para que lo puedan entender. Ese es el objetivo de la materia. Tendremos que hacer uso de normas de referencias para poder trabajar, jóvenes. Bueno, entonces voy a continuar. Si o alguien, no sé si quiera comentar algo, tenga alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No, profesora, todos. Gracias. Entonces voy a continuar porque el tiempo se nos va rapidísimo. Entonces, siempre nos piden hacer exámenes diagnósticos, pero cuando decimos palabra examen, acuérdense que nos rehusamos. No nos gusta esa palabra de examen, nos ponemos nerviosos. Hay quienes hasta sufren de taquicardia, ¿no? Les empiezan a sudar las manos, empezamos a hacer cosas que no, pero es por el nerviosismo. No, no vamos a hacer un examen diagnóstico como tal, pero sí vamos a darle una revisión básica de la información que ustedes deben de conocer para poderle darle continuidad a esta parte. Entonces, antes de iniciar con la unidad número 1, sí necesito revisar la siguiente información. Y para ello, vamos a hacer uso, voy a compartir mi pantalla, de una norma. Ustedes la pueden descargar, o no recuerdo si la primera clase se las pedí, creo que no, pero la pueden descargar sin ningún problema. Es la ISO 10.628. Por favor, ábranla. De todas formas, yo comparto mi pantalla, yo aquí la tengo disponible para poderla presentar. Entonces, ISO 10.628 es una norma española. Esta norma española me es útil porque vamos a ver parte de lo que es un diagrama de flujo de proceso. Espero que ustedes se acuerden de esta información. Y vienen conceptos claves que son muy útiles para nosotros para entender qué es un proceso, por qué hablo a lo mejor de empresas, de una industria, de un complejo industrial, y que al final esto, una planta, el famoso campo que tenemos o la instalación de una compañía, la voy a llevar, ahora la voy a plasmar a un diagrama, ¿no? Entonces, por favor, si ya estamos ahí, me voy a mover. Si ustedes tienen tiempo después, pueden revisarla punto por punto. Está bastante interesante esta norma. Por cuestiones de tiempo, pues nosotros nos vamos a brincar esta parte y nos vamos a dirigir a lo que es la página número 7. Entonces, nos vamos a mover a la página 7. Esto no lo hemos revisado, ¿verdad? No, profesor. Muy bien. Entonces, esa norma, les digo a ustedes, descárguenla, les va a ser útil. Ténganla ahí guardada, les va a ser útil. Revísenla.
Entonces nos vamos a ir a la página número 7 donde vienen definiciones. Voy a leer esta parte y después les voy a pedir a los demás que me ayuden a leerla. Dice, punto 3, definiciones. Para las necesidades de la presente norma internacional son de aplicación las definiciones que se dan en la norma ISO 10209-1, además de las siguientes. Esa sería buena después darle una revisadita. Como complemento a los términos utilizados en las 3 lenguas oficiales de la ISO, inglés, francés y ruso, la presente norma internacional recoge los términos equivalentes en las lenguas alemana, italiana y española. Estos términos se publican bajo la responsabilidad de los miembros de Alemania, DIN. A veces, jóvenes, cuando empezamos a hablar con palabras ya técnicas, escuchamos esto, DIN. Entonces, cada vez que ustedes escuchen estas abreviaciones DIN, pues vamos a recordar que es un grupo de personas, seguramente la mayoría ingenieros relacionados en este campo o en esta rama que ustedes están desenvolviendo, que se dedica a esta parte normativa, pero que ellos, su órgano, en realidad está en el país o provienen de Alemania. Entonces, están normas alemanas, DIN, ¿sí? Y la italiana, UNI, y así como la española, AINOR. Entonces, ahí vayan ustedes viendo esas siglas. No obstante, solo los términos dados en las lenguas oficiales se consideran términos pertenecientes a la ISO. ¿Por qué se fabrica? Bueno, más bien, ¿por qué se elaboran? No es fabrica. ¿Por qué se elaboran estas normas o estas ISOs o estas normas de referencia? Pues para que todos tengamos el mismo lenguaje, ya sea en Rusia, en Alemania, donde sea, tengamos el mismo lenguaje. Esa es la finalidad de estas normas de referencia que se tienen, que entendamos las mismas condiciones. En este caso, esta norma está referenciada a lo que son los diagramas de flujo de proceso, es decir, a simbología de proceso. Entonces, esta simbología, que sea la misma aquí, que sea la misma en cualquier lugar del mundo, para poderla traducir, para poderla entender. Entonces, yo donde esté, tendré que ser capaz de poder leer un diagrama conociendo, pues obviamente, la normatividad, ¿verdad? ¿Cómo represento estas simbologías? Entonces, vamos a iniciar. Le voy a pedir a Josué Roberto, por favor, ¿nos puedes leer los 3 primeros puntos? ¿No está, Josué? Rafael Márquez. Sí. 3.1. Proceso. Secuencia de operaciones químicas, físicas o biológicas que son necesarias para la transformación, el transporte y el almacenamiento de materiales o energía. Hasta ahí, tantito. Ahorita, permíteme. En este punto, jóvenes, proceso. Siempre hablamos de la industria del proceso, pero hay que detenernos y entender qué es esa palabra proceso. Un proceso es una transformación, es un cambio, pero si hablamos a nivel industrial, pues vamos a hablar de esa transformación y cambios referente a mi materia prima, es decir, a lo que yo voy a transformar. Si tal vez el objetivo de la compañía es elaborar jabones, pues voy a necesitar mi materia prima, que es la básica, para poder desarrollar esos jabones. Si mi empresa, si mi compañía se dedica a la elaboración de papel higiénico, por ejemplo, pues entonces necesito mi materia prima, que es el inicio, para llegar al final y tener como producto, pues, ese papel. Obviamente, todos los productos que voy a obtener, que han pasado por una transformación, deben de cumplir con cierta calidad, definitivamente, deben de cubrir una necesidad básica, van al mercado, entonces toda esa sección de mercadotecnia y demás que va a estar presente ahí, pues es parte ya del producto final, cómo lo voy a vender, ¿no? Pero siempre considerando la calidad de mi producto. No puedo producir algo que tenga baja calidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque sí es sumamente importante. Cada vez que se realiza una transformación hay que cuidar el control de calidad de ese producto. Ahora sí, puedes continuar, por favor. 3.2.
Etapa del proceso. Parte del proceso con cierta autonomía. Consta de una o varias operaciones básicas. Ahorita. Bien. Dice que tiene cierta autonomía. Operaciones básicas. Vamos a recordar un poquito, jóvenes. Cuando ustedes vieron lo que son las operaciones unitarias, dentro de estas operaciones unitarias debieron de haber revisado o les comentaron o les platicaron, les dijeron que bueno, son los equipos que tenemos. Son los equipos, pueden ser tanques, pueden ser tanques con mezclado, con propelas, pueden ser recipientes horizontales, verticales, pero estos equipos que trabajan de forma constante, pues forman precisamente solamente una etapa de proceso. Yo quiero a lo mejor triturar, entonces yo tengo que triturar mis sólidos, me dedico a la minería, trituro mis sólidos y después de ahí, esa es una etapa, lo tendré que llevar a otra etapa totalmente distinta. Por eso dice que opera de forma autónoma. Va a estar en conjunto con otras, pero esta va a trabajar o va a tener una función en específico. Si es triturar, pues voy a tenerla que usar solita y esa va a ser la función, triturar, pues voy a tener trituradoras. Si es transportar, bueno, tengo mi banda transportadora, mi elevador de cajillones, un elevador de cajillones es como pues es un elevador, pero de forma vertical, donde tiene como tipo espacios huecos, se colocan lo que son los sólidos y los empieza a mover. Por eso se dice que es de elevador, porque es de forma vertical. Entonces, cada etapa de proceso va a tener una función básica. A eso se refiere. Muy bien. El siguiente punto, por favor. 3.3. Operación básica. La operación más simple de un proceso según la teoría de la tecnología de los procesos. Muy bien, gracias. Hasta ahí está bien. Entonces, estas operaciones básicas, también llamadas operaciones unitarias o bien procesos unitarios, jóvenes, vayan tomando ustedes apunte. Esto se supone que ya lo tienen, pero bueno, si les es útil, anótenlo. Entonces, las operaciones unitarias u procesos unitarios me van a ayudar para transformar. ¿Y qué son estas? Equipos, son máquinas donde tiene que pasar mi materia prima para después transformarla. Estas operaciones unitarias, en la parte interna, ocurren tres fenómenos, así se le llaman fenómenos de transporte. Estos tres fenómenos son, puede ser que yo necesite calentar una transferencia de energía o necesite enfriar también, y es transferencia de energía. Puede ser que yo requiera una transferencia de masa, ya explicamos el ejemplo del atomizador, una transferencia de masa. Puede ocurrir que yo tenga que mover de una posición a otra mi materia, entonces voy a tener una transferencia de momento o movimiento. Voy a tener esos tres. Estos tres fenómenos de transferencia son los principios que rigen a todas las operaciones unitarias. Entonces puede ser que uno de estos equipos cumpla con los tres o requiera dos o solamente uno. No importa, cualquiera puede tener. Pero esos son los principios básicos que las rigen a todas las operaciones unitarias. Llamémosles como operaciones unitarias. Vamos a llamarle, ya ahorita en el programa las escuchamos, destilación, intercambiadores de calor, evaporadores, tamizado, mezcladores, secadores. Entonces podemos hablar de toda una lista de estas operaciones unitarias, pero esa es la función. Muy bien. Pedro, Carlos, si hay preguntas, díganme, jóvenes, por favor. Pedro, Carlos. Sí, profesor. Los siguientes 3 puntos, ¿los puedes leer, por favor? Claro. Fábrica. Sistema de complejos industriales con su infraestructura asociada que está en un lugar. Muy bien. Es una fábrica. Dentro de la fábrica vamos a tener estas etapas de proceso, estas operaciones unitarias. No solamente el hecho de colocarlas, ya de tenerlas instaladas. Para que esto funcione,
necesitamos algo que se les llaman servicios. Vamos a encontrar muchos servicios, pero hay 3, bueno, voy a llamar 4, voy a utilizar 4, que son los básicos, que son los esenciales. No quiero decir que los demás no tengan importancia, sí, sí tienen importancia, pero son 4 básicos que necesito para que esto funcione. Y más enfocada a la parte de la transformación y a la parte de sistemas, en este caso de movimiento hasta de válvulas, ¿no? Entonces, dentro de estos servicios, ¿qué servicio sería útil? Eso se lo voy a preguntar a Paola Muñoz. Paola. ¿No está Paola? Ah, ok, sí. Sí te escucho, Paola. Paola, ¿qué servicio para ti sería útil y necesario en la industria? Podría ser como eléctrico, servicio de energía. Eléctrico, correcto. Es el eléctrico. Muy bien, Paola. Váyanlo anotando. Servicio eléctrico. Ese es el primero. Si no tengo esa fuente que me suministre esa energía, entonces, ¿cómo muevo los motores? ¿Cómo hago para que tenga ese movimiento, ¿no? Y la energización. Entonces, necesito el servicio eléctrico, correcto. Eso está muy bien. Seguimos con otro. Tonatiuh. Sí, profesora, aquí estoy. ¿Qué otro servicio sería útil o que tú consideras importante? ¿Podría ser de agua, tal vez? Agua, sí, correcto. Entonces, el agua la puedo utilizar como servicio. Las empresas, las compañías, no deben de tomar el agua como de la red que nos llega en casa, utilizarla y desecharla. No. Lo que ellos hacen es tener, y ahorita vamos a llegar a esa parte también, lo que ellos hacen es tener una planta tratadora de agua para que el agua la recircule, la lleven otra vez a reutilizarla, porque son grandes cantidades de agua que utiliza una planta y dependiendo del proceso, no es la misma cantidad de agua que utiliza una planta que se dedica a una armadora de autos, a una planta que se dedica a la fabricación de pulpa y papel. Son totalmente distintos la cantidad de agua. La industria de pulpa y papel, una de sus materias básicas es el agua, ¿sí? Dentro de su proceso. Pero aquí hay dos cosas. Cuando el agua es parte de mi proceso, no se le conoce como servicio, sino es mi materia prima. Pero cuando el agua me sirve tal vez como para enfriar algo, entonces ahí es un agua de servicio. Esa agua me va a ayudar a enfriar algo, pero la vuelvo yo a regresar a un equipo que se llaman sistemas de enfriamiento, torres de enfriamiento, y vuelvo a reutilizar yo el agua. Entonces, esa agua me está dando un servicio. Entonces, el agua también la consideramos como un servicio a medida que está recirculando todo el tiempo. Muy bien. José Luis. José Luis. ¿Qué otro servicio? Sí, sí, va a ser interesante esta parte, pero no llegamos a eso. Ahorita estamos en la industria solo con los puros equipos. El personal lo hacemos por el momento a un lado, ahorita no, con los puros equipos, con el funcionamiento de estas máquinas. ¿Puedo participar, profesora? Sí, adelante. Otro servicio podría ser el aire, El aire, ¿para qué lo necesitamos? para cuestiones de presión. Una, ¿sí? ¿Para qué otra cosa? Pues por ejemplo, en el multilazo que hay en la escuela, sirve como aire de proceso, ¿no? Para diversas funciones. No es de proceso, sigue siendo de servicio. Es un Ok, aire, sí tienes razón. Es un aire comprimido, es un aire que nos da servicio para generar movimientos. Por ejemplo, necesito mover pistones. Ahí ya viene relacionado a la parte neumática. Entonces, el aire es el tercer punto. Bueno, lo estoy poniendo así porque así estamos contestando, ¿verdad? Pero todos estos servicios son importantes. Ya llevamos el servicio eléctrico, el del agua, cuando es un agua de servicio,
y lo que es el aire. Entonces, el aire es correcto, provienen de los compresores que me van a dar servicio. Entonces, se necesita, y además debe de ser un aire con ciertas características, no puedo utilizar cualquier aire, ¿no? Para que me active el movimiento de esos pistones presentes en válvulas. Entonces, el aire también, es correcto. Muy bien. Me falta otro. A ver, José Luis, si te acuerdas, ¿qué otro servicio? ¿No? A ver, te vamos a ayudar. Ya mencionamos que el agua me puede servir de servicio para enfriar algo. ¿Qué necesitaré ahora para calentar algo? Gas. No es el combustible. Sí voy a necesitar el combustible para producir lo que yo necesito como servicio. Eso sí lo voy a necesitar. Pero, realmente, ¿qué es lo que yo requiero? Para poder calentar, ¿qué necesito? ¿Como generadores de calor, profesora? De calor, quítale de calor. ¿Qué le pondrías? ¿Generadores de qué? Otra palabra. No, temperatura, ¿no? ¿De ¿De energía? energía? De energía, pero ¿qué puede ser? Algo que me aporta mucha energía, ¿qué es? ¿Un generador? Sí, pero en esta parte estamos hablando, bueno, la parte eléctrica ya lo comentamos, pero hay otra cosa. Dice generador, pero sí es un generador, es correcto, pero ¿qué genera? ¿Qué me va a generar? ¿Sería un generador de energía calorífica? O... Sí, también, ¿cómo le llamamos? Aparte de ese nombre que tú dices. Es correcto. ¿No? Bueno. ¿Serán los intercambiadores, profesor? Siguen siendo equipos de intercambio de calor, siguen siendo equipos. De hecho, lo que me están comentando es correcto. Quiero llegar a lo que son el servicio de vapor, generadores de vapor. Entonces, el vapor me va a aportar esa energía que yo requiero para poder calentar algo dentro de un equipo. Entonces, el vapor es el siguiente servicio sumamente interesante, importante, que todo tipo de industria, prácticamente todo, tienen a disposición. Porque el vapor es mucho más fácil de moverlo, de transportarlo, y además tiene algo interesante, que es esa aportación calorífica que tiene para generar estos calentamientos. Entonces, el vapor es el siguiente servicio. Y con eso nos quedamos. Servicio de vapor, servicio eléctrico, servicio del agua, servicio del aire. ¿Sí? Entonces, estos factores son muy importantes para que funcione. Les digo, hay otros más. Sin embargo, con estos son los básicos para que empiece a funcionar toda esta situación, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, ahora sí. José Luis, bueno, ¿quién continuaba leyendo, por favor? Yo, Pedro. Adelante, Pedro. 3.5. Complejo industrial. Número de plantas de proceso que realizan tratamientos independientes o interconectados con sus edificios asociados. Este es el ejemplo de la planta tratadora de agua que tienen las compañías, las empresas. Ok. El siguiente, por favor. 3.6. Planta de proceso. Conjunto de medios y estructuras necesarios para la realización de un proceso. Muy bien, gracias. Planta de proceso. Cuando nosotros asistimos, no sé si tengan ustedes oportunidad, si no, vamos a ver videos para tratar un poquito de ver esta parte. Vamos a encontrar que hay equipos que se colocan de forma vertical. Así es que a la hora de colocarlos, pues se necesitan estructuras que los soporten, necesitan todo lo disponible para que se coloque de forma adecuada dentro de lo que es la nave de proceso, lo que es la fábrica, estas operaciones unitarias. Así es que vamos a tener todo ese conjunto de estructuras para poder ensamblar, para poder colocar estos equipos. Muy bien, gracias, Pedro. Seguimos por favor, con
José Luis, ¿nos puedes seguir leyendo los siguientes 3 puntos, por favor, José Luis? Ok, esta parte está relacionado con lo que era la parte de la industria que tiene en conjunto otras secciones. No está dentro de la misma nave, a lo mejor la tiene aparte, semejante a lo que decíamos de lo que es el tratamiento de aguas. Y dentro de esta parte, me salté, se me olvidó, en el complejo industrial, ustedes recordarán que cerca de la escuela tenemos un complejo industrial. ¿Alguien se acuerda cuál es ese complejo industrial? Que hay muchas empresas, muchas compañías. Vallejo. Vallejo. Entonces vamos a encontrar zonas industriales o complejos industriales que forman parte de un conjunto en común, ¿no? Zonas industriales, lo que vamos a tener. Muy bien. ¿Puedes continuar, por favor? Ok, entonces ya mencionamos que estos equipamientos vamos a llamarles que son las operaciones unitarias. Aunque una bomba y un compresor no es una operación unitaria, pero bueno, están dentro del equipamiento que tenemos aquí. Ok, el siguiente, por favor. Muy bien, hasta ahí se ven, gracias. Ahora ya está la planta montada, ya tenemos todos los equipos colocados donde deben de ser, ya tenemos los servicios, pero una forma de representar una planta industrial es mediante los diagramas de flujo, de proceso. Entonces, un diagrama de flujo solamente es una representación de lo que yo tengo montado en campo, en mi fábrica, en la parte interna donde se procesa todo esto, pues voy a tener ahora que representarlo en un papel, en un diagrama. Todo lo que ya está físico montado, ahora lo represento así. O puede ser al revés, si apenas se va a realizar el proyecto de la creación de una empresa, pues lo primero que tendría que hacer, entonces, como parte de esos proyectos, pues son los diagramas, ¿no? Entonces, estos diagramas me van a ser útiles porque voy a poder interpretar la información que tiene el diagrama. El lenguaje de ustedes, jóvenes, definitivamente, lo dijimos, ustedes lo tienen que dominar, lo tienen que entender para poder descifrar lo que dice un diagrama. Pero si yo no conozco ese lenguaje, si no sé cuáles son esos símbolos, qué me representan los símbolos, entonces me van a poner un diagrama y ¿eso qué es? No, ni siquiera sé qué está pasando en el diagrama, qué información me indica. Por eso, para ustedes, su lenguaje es conocer la simbología que me representa un proceso, la simbología que me representa estos elementos primarios, ¿no? ¿Qué variables voy a medir? ¿Para qué? Para llegar después a la construcción de lo que son los diagramas, primero de bloques, que son los más sencillos, los diagramas de proceso, y llegar a los DTIs. Si yo conjunto toda esta información de equipos, de instrumentos, de válvulas, de señales, de servicios, entonces voy a conjuntar un diagrama de instrumentación y tubería. Algo importante es que los ingenieros químicos son los que hacen los diagramas de instrumentación y tuberías. Sin embargo, ustedes deben ser capaces también de realizarlos. Suponiendo que por alguna razón el departamento de los ingenieros químicos no están, al siguiente que le toca hacerlo va a ser a ustedes. Entonces, ustedes tienen que saberlo realizar, tienen que saberlo también interpretar, pero en realidad la función que tiene, dentro de las funciones que tienen los ingenieros químicos, es construir estos diagramas, ¿vale? Pero en su momento también a ustedes
les va a tocar parte de esto. Ok. Ahora, cuando se construyen los diagramas, le voy a pedir a Paola. Paola, ¿nos puedes leer lo siguiente? Clasificación, contenido y representación de los diagramas de flujo. Antes de eso, Paola, arriba, 3.10. Sí, perdón. Designación de la referencia. Código para la identificación de un equipo en su posición funcional del proceso. Hasta ahí. Gracias. Un código, es decir, letras que me van a ayudar a identificar el equipo. Imagínense que por alguna razón nos mandan a revisar lo que es el nivel del tanque número 585. Y es una planta industrial enorme. Y dijimos, ¿y dónde está ese dichoso tanque 585 de 1000 tanques, no? Entonces, ya con decirme ese código, o un número, o una letra, pues ya me voy a ir directamente a ese tanque 585. Pero si me dicen, ve a verificar el nivel del tanque de almacenamiento del ácido sulfúrico, y tengo como 14 tanques que tienen ácido sulfúrico, pues ¿a cuál? ¿No? Entonces, por eso es importante colocar un código. ¿De quién estoy hablando? Tengo más de 200 válvulas. ¿Qué válvula? No cualquier válvula. Tendré que darle a lo mejor un checklist a la válvula. Entonces, tengo que identificar qué válvula. Debe de estar bien etiquetada, debe de tener un código para no estarle adivinando a cuál. ¿Vale? Entonces, eso es también importante. Ahora, me voy a pasar esto, dice clasificación, contenido y representación de los diagramas de flujo. Entonces, por favor, Paola, diagramas de bloques, 4.1, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Diagrama de bloques. El diagrama de bloques representa un proceso o una planta de proceso de una manera simple por medio de recuadros rectangulares con las inscripciones pertinentes, unidos por líneas. Véase como ejemplo las figuras B.1 y B.2. Sí, la siguiente, por favor. Los rectángulos pueden representar procesos, etapas de un proceso, operaciones básicas, plantas o grupos de plantas de proceso, secciones, unidades, partes de la instalación, talleres, equipamientos. Las líneas de flujo pueden representar los flujos de materiales o energía. Ok, bien. Entonces, un diagrama de bloques es la representación básica más sencilla. Lo único que tiene solamente son recuadros. La única simbología junto con las líneas que me representan las uniones para poder dirigirnos, para que nos indique hacia dónde van. Entonces, ¿qué información tienen en estos recuadros? Ya lo mencionó su compañera. Etapas básicas de proceso, tal vez algunas unidades de lo que contiene esta etapa. Entonces, es lo más básico que tenemos de los diagramas de bloques. No me voy a detener en eso porque yo necesito llegar al siguiente. Esta imagen que están viendo, pues son bloques, son precisamente bloques de lo que acabamos ahorita de revisar, de lo que me hicieron favor de leerlo. Entonces, esta es una representación simbólica de un diagrama de bloques. Si se fijan, nada más tiene líneas. Ya identificamos qué es un proceso, qué es una etapa de proceso, cuál es la operación básica, qué es una fábrica, un complejo industrial, una planta de proceso, ¿vale? Entonces ya vimos qué es la sección de planta unidad y lo que es el equipamiento. Entonces, este diagramita, el día de hoy, me va a representar lo que acabamos nosotros de revisar. Y es un diagrama de bloques, nada más. Eso es lo único que tenemos. La información básica que contiene, obviamente, pues son estos puntos principales que acabamos de ver de este tema. Nosotros podemos hacer diagramas de bloques, por ejemplo, de las actividades que hago el día de hoy o las actividades que voy a hacer el fin de semana. Entonces, de forma general, en los bloques yo voy a poner las actividades. A lo mejor el domingo me toca ir a jugar fútbol, si a quien le guste. Entonces, ahí en un recuadro, pues como actividad le voy a poner salir a jugar fútbol, ¿no?
y a lo mejor tiene un horario. Pues a lo mejor me tengo que ir de 8 a 11 de la mañana, a mí me toca ir a jugar fútbol, pues lo hago, ¿no? A lo mejor de 10 de la mañana a 1 de la tarde voy a clases de música o hago tal actividad, entonces ahí lo pongo. Para eso me sirve esta información básica y para eso me sirve lo que son los diagramas de bloques. Y una información complementaria que tienen estos diagramas es lo que se les llaman flujos. Entonces, le voy a pedir, por favor, Tonatiuh, ¿nos puedes leer este punto 4.12, información complementaria, por favor? Sí. Información complementaria. El diagrama de bloques también puede reflejar la denominación de los flujos principales entre los recuadros, el caudal de los flujos de entrada y salida de materiales, el caudal de los flujos de entrada y salida de energía. Muy bien. Francisco Reyes. Francisco. Sí, profesora. Francisco, ¿tú te acuerdas qué es un flujo? Sí puede ser un líquido o bueno, algo que ocupa un espacio en el... Sí, algo que ocupa un espacio, como podría ser un flujo, el agua, un aceite, el aire. Agua, aceite. Pero ¿eso representará flujo o fluido? Bueno, sería así más como fluido. Fluido, ¿verdad? Entonces ya nos diste ese ¿Sería como ejemplo un movimiento? Sí, a ver, explícanos un poquito más. Bueno, sería como, por ejemplo, el fluido del viaje que realiza, por ejemplo, por una tubería o algo así, sería el flujo. Sí, el estar moviendo de un lugar a otro se le conoce como flujo. Entonces, si yo hablo de un líquido, que tú ya lo dijiste, o de un fluido, los fluidos incluyen gases e incluyen líquidos. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de un movimiento de un fluido, de moverlo de un lugar a otro, quiero mover el servicio que es vapor. Lo necesito mover a fuerzas en tuberías, no hay más. Entonces, el moverlo de una posición a otra me va a representar un flujo. Y aquí viene algo que a veces caemos en contradicción o a veces se nos olvida, ¿eh? La palabra flujo, caudal o gasto son sinónimos, jóvenes. Repito, flujo, caudal y gasto. Lo único que me indica es ese movimiento, efectivamente. ¿Qué puedo mover? Puedo mover un gas, puedo mover un líquido, puedo mover hasta un sólido también. Lo tengo que transportar de un lugar a otro. Entonces, estos flujos me representan flujos másicos, flujos volumétricos y flujos molares. Entonces, espero que se estén acordando de sus clases. Entonces, si yo hablo de un flujo másico, me va a identificar la cantidad de masa que voy a mover. Por lo tanto, ¿qué unidades debe de tener el flujo másico? Francisco. Francisco. Sí, profesora. ¿Qué unidades debería de tener el flujo másico? Sería en volumétrico o, bueno, ¿a cuál se Cualquiera de refiere? los dos. Cualquiera, dímelos, de los dos. Sería... No recuerdo. Si es volumétrico, ¿a qué hace referencia esa palabra de volumétrico? Sería, por ejemplo, a centímetros cúbicos. Sí, un volumen. Centímetros cúbicos, un volumen, esa es la unidad, correcto. Si lo estoy moviendo de un lugar a otro, entonces, ¿qué otra unidad me hace falta? La velocidad. No la velocidad. ¿El peso?
¿El tiempo? El tiempo, es el tiempo. ¿Sí? El tiempo, si hablo de flujo, imagínense que hablemos de flujo, ¿se acuerdan cuando venían las caravanas y que pasaban aquí, o que pasaron por el país para llegar a la frontera a Estados Unidos? Ese es un flujo de masa. ¿Cuánto tiempo se tardó o se tardaron esas personas en llegar a la frontera? ¿No? Y hablamos de flujo de masa y se iba perdiendo, ¿no? A medida que iban pasando por el país. Entonces, es un flujo que requiere, si hablo de un flujo volumétrico, necesito unidades de volumen con respecto al tiempo, porque estoy hablando de un flujo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en moverse? Si hablo de un flujo másico, entonces tendré unidades de masa entre tiempo. Esas serían las unidades. Y si hablo de un flujo molar, estos son más utilizados para gases. Flujo molar, entonces el flujo molar debe de tener unidades de mol entre tiempo. ¿Sí? Entonces, para que vayan ustedes acordándose de estos flujos. Entonces, las unidades de gasto molar o flujo molar son unidades de moles entre tiempo. Gasto volumétrico, unidades de volumen entre tiempo. Gasto másico, masa entre tiempo. Bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, estos diagramas puede ser que contengan precisamente estos flujos de entrada y flujo a la salida, y entonces se tengan que realizar los balances de masa, porque no voy a adivinar cuánto sale. Para eso se realizan los balances de masa, para que me indique una cantidad de lo que yo voy a procesar, lo que va a entrar y lo que voy a obtener al final como producto. Para eso se hacen esos balances de masa. Y los balances de energía se utilizan para saber cuánta energía necesito yo gastar para poder transformar algo, pero hablando de energía. Esa es la finalidad de realizar estos balances. Y me voy a pasar al punto 4.2, diagrama de flujo de proceso, y le voy a pedir por favor a Isaí, por favor, si nos puedes leer ese punto. Sí, profesora. Es el diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo de proceso representa un proceso o una planta de proceso por medio de símbolos gráficos unidos mediante líneas. Los símbolos gráficos representan los equipos y las líneas representan los flujos de masa o energía o los transportes de energía. Muy bien, acuérdense de eso, ¿eh? Las líneas de proceso son flechas, pero estas flechas me representan esas tuberías por donde estoy moviendo tanto líquidos como gases, o en algunos casos, sólidos. Entonces me representan esos flujos. Muy bien, ya vamos a empezar entonces a ver la información básica. Miranda, ¿puedes continuar con la información básica, por favor? Sí, maestro, pero bueno, ya te de donde me encuentro. No te escuché. Creo que andas fuera, ¿verdad, Miranda? Bueno, entonces vamos con Alexander. Sí. Alexander, ¿nos puedes leer, por favor, la información básica? El diagrama de flujo de proceso debe utilizar símbolos gráficos, veas en el anexo C, para las series básicas y debe contener al menos la siguiente información. Inciso A, tipos de equipos necesarios para realizar el proceso, exceptuando las transmisiones. Inciso B, denominación de referencia de los equipos, exceptuando las transmisiones. Inciso C, recorrido y sentido de los flujos de entrada y salida de materiales y energía. Inciso D, denominación y caudal de los flujos de entrada y salida de materiales. Inciso E, denominación de los flujos de energía o transportes de energía. Inciso F, condiciones de funcionamiento características. Bien, Alejandro. Gracias. Entonces, dentro de la información básica, siempre debemos de tener esa parte de la simbología de los equipos de proceso llamadas operaciones unitarias. Vamos a tener la simbología y también vamos a tener nuestras líneas de flujo, porque además de transportar estos líquidos,
también me va a indicar la dirección hacia dónde va, hacia dónde se mueve. Muy bien. Continuamos con Jorge Israel. Israel. Sí, sí. Aparte de las básicas, hay información complementaria. ¿Nos puedes leer la que sigue, por favor? La información complementaria, ¿verdad? Sí. El diagrama de proceso utiliza símbolos gráficos. Véase el anexo C para las series básicas y o series detalladas, pero pueden incluir igualmente la siguiente información. Inciso A, la denominación de los flujos y caudales de los fluidos del proceso entre etapas del proceso. Inciso B, los caudales de los flujos o cantidades de energía o de transporte de energía. Inciso C, las válvulas esenciales en la posición lógica del proceso con relación a su función. Inciso D, las exigencias funcionales de medición y control del proceso en los puntos esenciales. Inciso E, las condiciones de funcionamiento complementarias. Inciso F, la denominación y las características de los equipos, indicándolos sobre el dibujo o en listas aparte. Inciso G, la denominación y las características de la transmisión, de las transmisiones, indicándolo sobre el dibujo en la lista aparte. En listas aparte. Inciso H, las alturas de las plataformas y la posición vertical relativa aproximada de los equipos. Gracias. Así es que en la información complementaria ya van a aparecer, puede que aparezca, como es complementaria, no es necesaria, pero puede que aparezca. Lo que son las válvulas, lo que sean ya sistemas de lazos de control, que vamos a ver ahorita más adelante, y también lo que son las denominaciones, o en este caso, esas variables que se van a poder medir. Entonces, en nuestro diagrama puede incluir esta información. Y todavía más, hasta las alturas. Hay equipos que yo les decía que se tienen que colocar de forma vertical, así es que se necesitan lo que son las superficies adecuadas y plataformas para poderla instalar. Entonces, hasta las alturas, ¿no? O sea, son datos más detallados de lo que yo puedo ver de lo real en un papel, en un diagrama, ¿sí? Bueno, me voy a mover, me voy a saltar esto porque ya me quiero, bueno, ahorita vamos. Ahorita lo vemos. Mejor nada más leemos el 4.3 y ya vamos directo al diagrama. Entonces le voy a pedir por favor a Luis Manuel. Luis Manuel. Aquí estoy, profesora. ¿Nos puedes leer el punto 4.3? Claro que sí. Es diagrama de tuberías e instrumentación o diagrama detallado. El diagrama de tuberías e instrumentación T&E basado en el diagrama de flujos de procesos, representa la realización técnica de un proceso con la ayuda de símbolos gráficos para los equipos y las tuberías junto con los símbolos gráficos que representan las funciones de medición y control de los procesos. Véase como ejemplo de las figuras B.5 y B.6. El diagrama de flujo detallado UFD es un tipo particular de diagrama de tuberías e instrumentación. Representa de manera esquemática los circuitos de fluidos auxiliares en el interior de una planta de proceso con todas las tuberías y otros medios utilizados para transportar, distribuir y recoger fluidos auxiliares. Los equipos de tratamiento de estos fluidos pueden representarse por medio de casillas con una descripción, por ejemplo, el número de identificación. Y con las conexiones utilizadas, véase como ejemplo la figura B.7. Muy bien. Entonces, me voy a saltar esta parte, ustedes que tengan tiempecito pueden revisarla, pero me voy a ir ya al diagrama. Se nos va el tiempo. Entonces, vamos a empezar a revisar este diagrama. Este es un diagrama, bueno, el primerito que tengo aquí, el diagrama de bloques, ¿vale? Y ahí me muevo y me voy a ir al diagrama de flujo. Ahora aquí, fíjense que uno de los detalles y que a veces se nos pasa como profesores, y es un error, el realizar un diagrama de forma horizontal. Todos los diagramas de forma vertical. Todos los diagramas se realizan de forma horizontal. Por eso hasta la hoja que tenemos aquí ya se cambió, ya se convirtió de forma horizontal. Entonces, a la hora de elaborarlos, siempre se inician de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esa es la forma de iniciar
nuestros diagramas. Pero vamos a revisar este diagrama, que es el diagrama de proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a identificar ahora ya la simbología, que es la información que nos dice que es la información básica que debe de tener este diagrama de flujo. Entonces, ¿qué símbolo ustedes ubican o ya conocen? Eso se lo voy a preguntar a Eric Ismael. Eric. Eric, Los intercambiadores de calor, ¿no? ¿cómo los identificaste? Bueno, es el círculo que tiene como las líneas como unas rayitas, es que no sé cómo especificarlo. Sí, Y el son W5 también. Sí, son intercambiadores de calor, lo que estamos viendo, es correcto. Son esos círculos. Muy bien. ¿Alguien más me puede decir si identificó estos intercambiadores de calor y por qué los identificó? También los que tienen las, como M's, profesora, son intercambiadores de calor. Sí, también. ¿Por qué supones eso? Tú también. Bueno, es que yo lo chequé en la simbología el semestre pasado y me aprendí esa como M acostada y es lo que me aprendí para identificar el símbolo. Ah, ok, muy bien. Entonces, ya con el símbolo ya los vamos identificando. Hay otra cosa igual como referencia que nos puede ser bastante útil. Dice agua de refrigeración. Entonces, es un agua fría que entra a 20 grados Celsius. La voy a utilizar para enfriar algo aquí, no sabemos qué es, y va a salir, tiene su salida. O salmuera. La salmuera es agua con sal. Entonces, entra a una temperatura y sale de mi equipo, entonces aquí igual está enfriando algo. Tampoco no sabemos qué es. De este lado, en W4, aparece agua de refrigeración, entonces también es un equipo de intercambio de calor. Muy bien, ya identificaron los intercambiadores de calor. ¿Qué otro símbolo? Sí, dime. Yo tengo una duda. ¿Cuál es, bueno, cómo saben en qué momento poner o sea, cualquiera de los dos símbolos diferentes? Buena pregunta. Cuando nosotros revisamos parte de la simbología de proceso, vamos a encontrar que si yo hablo de un equipo de intercambio de calor, no es el único, no es solamente un símbolo, sino que de ese símbolo se derivan como 4 o 5 símbolos más. Si ustedes tienen a la mano su norma ISA 5.5, que es referente a unidades de proceso, vamos a ver que ahí aparece como que el símbolo representativo, como que el símbolo general que se puede utilizar. Entonces, en estos intercambiadores de calor, de hecho es parte de la primera unidad que vamos a ver a continuación, bueno, la siguiente clase, porque hoy ya no creo que la iniciemos, vamos a ver diferentes equipos de intercambio de calor. Entonces, a veces vamos a encontrar equipos donde me dicen que el fluido o el líquido de proceso pasa por el lado de tubos. Y el fluido de servicio, ya entendemos que es el servicio, pasa por el lado carcasa o coraza. O vamos a encontrar intercambiadores de calor donde tengo que alimentarlos por la parte interna, por un ánulo. Entonces, va a haber diferentes tipos de clasificaciones y dependiendo de eso tendremos que utilizar el símbolo adecuado o el símbolo correcto. Ahorita, solo de forma general, hay que identificar que estos círculos que tenemos aquí, tanto desde W1 hasta W5, me van a representar equipos de intercambio de calor. ¿Por qué me identifican eso? Porque en la parte interna del equipo hay una sección de tubos, que es esa M invertida, que es ese como rayito. Eso me identifica que hay un tubo dentro de otro tubo. Y por lo tanto, voy a tener dos alimentaciones, observen bien las flechitas, dos alimentaciones, una del agua fría o de lo que yo necesito para enfriar, y la otra alimentación que es del líquido al cual yo voy a enfriar. ¿Sí? Entonces, todos los intercambiadores de calor de este tipo van a tener dos entradas y dos salidas para que tengan esa función. Más adelante lo vamos a comprender un poquito mejor, ¿sí?
Pero ahorita solamente nos enfocamos a lo que es la parte de la simbología. Entonces, aquí ya vieron ustedes esos intercambiadores de calor, ya los identificaron, qué bueno que ya lo hicieron. Y vemos algo también importante. Las líneas, ¿por qué tengo líneas más negras que otras? ¿Alguien me puede decir cuál será la razón? Es el ¿Por qué? proceso, ¿Cómo? es el proceso principal. Es el Unas proceso. son Sí, las principales, ¿no? son Las las más principales. oscuras. Sí, si es la principal, es la línea que lleva lo que yo estoy procesando, lo que yo estoy transformando. Esas líneas oscuras que aparecen ahí me está indicando precisamente eso. Y entonces las líneas delgaditas. Son como el proceso secundario, ¿no, profesora? Puede ser secundario o pueden ser los servicios que yo necesito. Acuérdense, hablamos del servicio, aquí está el agua con sal, o el servicio que aparece aquí, que es el vapor. Entonces, yo requiero de otras cosas más, el alimento. El vapor no es parte de mi proceso, por eso no está en esta línea gruesa. El agua de refrigeración no es parte de mi proceso, tampoco está en la línea gruesa, es una delgadita. Lo que es la salida de los residuos son estas delgaditas que tenemos aquí. Lo mismo para los intercambiadores que tenemos en esta sección. Entonces, estas líneas me transportan otra cosa distinta que no se combina con lo que yo estoy procesando. Eso es lo que tenemos aquí. Profesora, Bien. tengo una duda. Sí. El K1 es torre de destilación. Sí, K1, este equipo ahora ya es una torre de destilación. Esta es la simbología. Hay muchos símbolos de torres, ¿eh? Esta es una de ellas. Bien, ya ubicaron entonces los intercambiadores y ya aquí su compañero ya me dijo una torre de destilación. Muy bien. Ahora, ¿alguien recuerda para qué me sirve una torre de destilación? Para separar distintas sustancias que tienen diferente punto de ebullición. Sí, gracias. Esa es la definición. Separar una mezcla líquida que tiene diferentes puntos de ebullición. Solo mezcla líquida. Ejemplo sencillo. Tengo mezcla agua y alcohol. La someto a calentamiento y lo primero que voy a separar, porque va a alcanzar el punto de ebullición, va a ser el del alcohol. Entonces, ese se va a separar. Ese alcohol o ese componente se va a separar y eso es lo que realiza esta columna de destilación. Y como lo voy a separar, voy a tener una fase gas. Entonces, esa fase gas va directo a mi intercambiador de calor W2. ¿Ya vieron para qué necesitamos entonces enfriar? Ya entró un gas aquí caliente. No sabemos de qué es, pero entró un gas caliente con lo que su compañero nos acaba de decir o definir lo que hace una columna de destilación. Entonces, si entra un gas caliente y después le alimento un líquido frío, que es el agua de refrigeración, ¿cómo va a salir en esta línea? Y se dirige a B1. ¿Qué va a salir aquí? ¿Un líquido? Un líquido. Un líquido. ¿Cómo se llama el cambio de fase de gas a líquido? Condensación. Sí. Entonces, este equipo, ahora ya le voy a poner nombre. Ya sabemos que es un intercambiador de calor, pero en realidad el término correcto, adecuado, es utilizar un equipo que se llama condensador. El condensador me va a permitir tener esa fase, convertirla de una fase gas a una fase líquida a medida que yo disminuyo la temperatura haciendo uso de un agua de refrigeración o de algún otro fluido, llamémosle refrigerante, como ustedes quieran, que lo necesito para bajar la temperatura. Y eso es lo que hago. Así es que esta línea que está aquí me lleva ahora a un tanque que se llama B1. Estos son tanques, este que tenemos aquí. Entonces ya está B1, tengo un tanque B2 y después tengo un tanque B3A y B3B. ¿Por qué aparece A y B? Aquí significa que yo voy a tener dos tanques en el mismo lugar. Vamos a suponer
que por alguna razón uno de los tanques tal vez entre en mantenimiento o necesito captar más cantidad de agua y no es suficiente con entonces por eso colocan 2 tanques, para identificarlos porque están en la misma posición, en el mismo lugar, coloco B3A y B3B, por eso aparecen estas letras aquí, ¿vale? Ubicamos intercambiadores de calor, ubicamos la columna de destilación y ubicamos lo que son estos tanques. ¿Qué más observamos? Hay las letras, Las letras, porque era lo que les decía. Aquí hay 5 intercambiadores de calor. Imagínense que nos toca ir a verificar la temperatura a la cual sale el condensado de un intercambiador de calor, pero no vamos a adivinar a cuál. Entonces, tienen un código y en este caso está desde W1 a W5, como está aquí en el diagrama. Lo mismo con los tanques, B1 hasta B3B. Pero, ¿qué más vemos? Las de P1A, P1B. ¿Qué será esto? Bombas. Esta es una bomba. También ahí vamos a ver unas representaciones de bombas, simbologías. Entonces vamos a notar que cambia un poquito la parte de la simbología, pero esta es una bomba. Entonces tengo 2, en realidad tengo 2. ¿Para qué? Por si una se descompone, entra en funcionamiento la otra. Entonces puedo colocarla aquí. A veces se instalan o se conectan algo que se le llaman bypass. Un bypass es una serie de tuberías que yo las coloco para poder desviar mi fluido. Entonces, esto también lo puedo tener en estas secciones. Aquí no aparece, pero puede ser. Entonces, en este caso, solamente tenemos 2 bombas instaladas en este lugar. Imagínense que un día se quemó una bomba. Entonces, conecto luego la otra, entra en operación y no pasa nada, ¿no? Mientras la otra entra en reparación. Lo mismo las que tenemos aquí. P2A, P2B, lo mismo que P3A y P3B. Bien, ¿qué más observamos? La estación, ¿Cuál, perdón? la estación de vacío. La estación de vacío, ¿sí? También tenemos aquí una estación de vacío. Aquí ya no se pone, bueno, aquí ya no se puso la simbología correspondiente, pero dice que es una estación de vacío lo que tenemos aquí. Muy bien. Y además se va, dice, tratamiento del aire residual. Entonces, por ahí hay otro sistema. ¿Qué más observamos? Por ejemplo, en la torre de destilación tiene que estar 13 kilopascales con 105 grados centígrados. Sí, las unidades de kilopascales nos están dando como dato la presión. Entonces tenemos presión, el 13 kilopascales, lo mismo que está abajo. La presión del vapor al cual se alimenta es de 3.1 megapascales. Dentro de la columna, en la parte inferior, tiene 23 kilopascales. Estas son condiciones de proceso, junto con las temperaturas que aparecen en ese recuadro. Entonces, aparecen las temperaturas. Hay otro más, ya me dijeron presión, ya está temperatura. ¿Qué otra? El del flujo. Flujo másico. ¿Sí? Flujo másico. Entonces ya tengo un flujo másico. Vamos a ver un balance aquí, en este diagrama, rapidito, rápido de verlo. Vemos que en el concentrado, a la entrada, esta flecha que está hueca, que está aquí, significa que viene de otra sección, viene de otra parte de la planta de proceso. No inicia aquí, sino que viene de otra sección. Entonces, está entrando 1.515 kilogramos por hora. Si quiero verificar así de rápido el balance de masa, lo mismo que entra, lo mismo que sale. Entonces, voy a ver este concentrado, ya dijimos 1.515, y como producto final voy a tener 1.500 kilogramos hora. Entonces, si es lo mismo que sale, ¿dónde está lo demás? Lo demás está aquí. Dice residuo 15
y logramos hora. Si yo sumo estas dos salidas, que es el producto final y el residuo, la suma de estas dos me tiene que dar la entrada. Entonces, así de rapidito, ya vimos que sí se cumple. Todo lo que entra tiene que salir. Estos datos no se ponen al azar, definitivamente no se ponen al azar, se tiene que hacer el cálculo. Entonces, aquí ya hay un balance de masa donde me indican estos flujos. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo vemos. Ya vimos que tiene condiciones de proceso, presión, temperatura, flujo, que necesita el servicio de vapor, que necesita el servicio del agua. Ya identificamos la línea donde se lleva el proceso, lo que se está procesando. Ya identificamos también por qué tengo dos tanques, por qué tengo dos bombas. También pudimos identificar la simbología de esos intercambiadores de calor. Y además, algo también que nos es interesante es que todo diagrama en la parte de abajo, inferior derecha, aparece un cuadro y en este cuadro debe tener información acerca del nombre de la empresa, qué tipo de diagrama es, la fecha en la cual se elaboró, el nombre de quien lo elaboró, el nombre de la persona quien lo supervisó. Imagínense que este diagrama lo hicieron y lo hicieron mal. Entonces, ¿a quién le tenemos que echar la culpa? Ahí debe de aparecer el nombre, ¿no? Entonces, no se puede ir un diagrama nada más así. Deben de aparecer todos estos datos. Entonces, esta es la parte básica que contiene este diagrama. Ya vamos a terminar, jóvenes. Ya nada más les voy a indicar lo siguiente. En la página 19, que es la página que sigue, aquí se repite, es el mismo proceso, bajo algunas condiciones. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, pero para verlo les voy a pedir de tarea, eso es lo que van a hacer, que ustedes me copien este diagrama, no le van a sacar copia al diagrama, lo van a copiar. Entonces se buscan una, o en su cuaderno que ustedes tienen, lo colocan de forma horizontal, búsquense su regla, su lápiz, su coma, y lo van a pasar tal cual. Si no cabe, si es un poquito más grande, en una hoja solo hacen el diagrama y en otra hoja complementan esta tabla. Ya en la siguiente clase platicaremos de esta tabla y les daré esta información de este diagrama, ¿no? Pero se queda esto como tarea. Si se puede en la misma hoja copiar la tabla y el diagrama, lo pueden hacer, o si no, le agregan otra hoja, como ustedes quieran. Pero sí tengan un poquito que no se les amontone tanto para que podamos identificar los detalles que tiene este diagrama. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, jóvenes. Página 19. Sí, tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿El diagrama hay que hacerlo en forma vertical? ¿O cómo? El diagrama lo tienen que elaborar de forma horizontal. Ah, ok. En su cuaderno, en tu apunte, lo puedes poner tu hoja de forma horizontal y ahí lo copias, por favor. Si lo quieres hacer en una hoja blanca, lo tienes, pues lo puedes copiar ahí, no hay problema. Y ya nada más lo pegas a tu cuaderno como parte de tus apuntes. Ok, profesora, muchas gracias. Sí, por nada. Profesora, una duda, ¿las tareas va a abrir entregas en Classroom o cómo se las vamos a ir entregando? Por ejemplo, el webinar de ayer y había dicho que el programa, ya no supimos si los íbamos a entregar o solamente era para tenerlas presentes en clase. Lo subo de una vez. Programa, estudio, en el Classroom. En el Classroom lo subimos. Ah, ok, muchas gracias. Voy a poner, sí, no por nada. Entonces, lo voy a colocar. Entonces tenemos lo que es el programa de estudio, ese es el primero. Y después tenemos el del diagrama. Voy a poner aquí. Diagrama. Página 19 para que no se los olvide. Les digo que eso ustedes lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces ya aquí ya lo tengo. Y me falta lo del webinar de ayer, lo del comentario de la clase. Entonces, como fecha de entrega le voy a poner, por favor, el día lunes, su diagrama, para que ustedes lo tengan.
Y ya nada más me falta subir el webinar. De una vez lo hago porque me sigo de corrido con otras clases y a veces se me olvida. Maestra, ¿lo del webinar le va a poner otra fecha de entrega o es el de hoy? No, le voy a poner, si quieren me lo pueden entregar el viernes, mañana, o el sábado, si quieren. Sí, el sábado está bien. ¿Sábado? Muy bien. Entonces, el sábado. Sí, el sábado, por favor. ¿Del webinar Sábado es 27. un comentario en la libreta, maestra? Sí. ¿Mande? ¿Del webinar es un comentario en la libreta o cómo? Del webinar, sí. Haz un comentario o pueden hacer ustedes un mapa mental, lo que se les haga más sencillo, por favor. Ok, profesora, Entonces ya les puse ahí el webinar Expo, para que lo tengan ahí. Ya están listas. Ustedes revisen su Classroom, ya están listas sus tareas. Ahí. De preferencia, José Luis, yo sé que nos cuesta trabajo a lo mejor escribir, pero también sé que tenemos muchas deficiencias al escribir. Entonces, pues tenemos que practicar un poquito, ¿no? Necesito que ustedes la escriban en su cuaderno, por favor. Sí, poner. ¿Algo más, jóvenes? Sobre el comentario, ¿hay algún límite de escrito o...? No, máximo una cuartilla, no creo que se lleven más. O si hacen su mapa mental, pues van a ocupar lo de su hoja. No creo que sea más. Ok, muchas gracias. Sí, para que también me dé tiempo, digo, quien lo va a hacer escrito, me lleva un poquito de tiempo revisarlo, entonces, para tomarlo en consideración. No me manden tanto, porque si no, me tardo más todavía en revisarlo. ¿Todo se va a subir en formato PDF en caso de que sean fotos, por ejemplo, lo del programa y eso? Lo del programa es una fotografía, sí, se sube en PDF. ¿Algo más, jóvenes? Si ya no hay nada más, bueno, nos despedimos, pasen buen fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Por favor, acuérdense de entrar con el mismo enlace. Disfruten su fin de semana. Hasta luego, buena tarde. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora.